¿Qué tal, hijo, hija de Dios? En esta mañana quiero compartir contigo las bendiciones de la palabra de Dios. Hoy es el cuarto tema y nuestro título de hoy, tentación, la segunda tentación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en la palabra del Señor, allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13. Dice la Biblia, 1 Corintios 10:13: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis resistir. Qué promesa tan bonita, qué bendición, que en medio de la lucha, en medio de la tentación, en medio de nuestra problemática, sea heredada, cultivada, ese pecado con el cual luchamos los seres humanos, tiene solución con la ayuda de Dios. Lo importante, como cualquier mal en esta tierra, cualquier dificultad, cualquier vicio, hasta la muerte tiene solución cuando usted cree en la palabra del Señor. Porque el Señor dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Qué bendición poder tener a Dios en el corazón, vivir para Dios, poder compartir con Él cada día, cada mañana, cada momento de nuestra vida, poder salir a hacer las actividades, hacer deporte, salir en familia, dedicarse uno para Dios. Es lo más hermoso que podemos hacer en esta tierra. Por eso la segunda tentación de Cristo: Él nos conoce, sabe nuestras luchas, sabe nuestras debilidades. Y en Mateo capítulo 4 estamos tocando este espacio porque, esta porción de la Biblia, porque Mateo capítulo 4 nos habla de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo, siguiendo las pisadas del Maestro, la segunda sección de esta semana. Esta es la serie. Y dice Mateo capítulo 4, versículo 6, porque ya hemos visto la primera tentación, ¿no? Voy a leer San Mateo capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús también le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Maravilloso, ¿no? Satanás fue derrotado en su propósito de vencer a Cristo en cuanto al apetito. Satanás no pudo entrar por ese lado, ¿no? Donde había encontrado la mayor victoria en la humanidad por el apetito con nuestros primeros padres, fracasó con el Señor Jesucristo. Y ahora Él se acerca a hacerle la segunda tentación. Cristo logró una victoria a favor de la raza humana en cuanto al apetito, haciendo posible que el hombre en toda ocasión futura venciera en el nombre de Cristo la fuerza del apetito por sus propios medios. Y esto es una enseñanza, un ejemplo, una victoria que nos da, porque el apetito de nosotros como seres humanos es voraz. Estamos mal habituados, tenemos malos hábitos alimenticios, y eso afecta toda
nuestro sistema, no solo digestivo, sino también la parte mental. Por eso es importante que aprendamos. Satanás no estuvo dispuesto a cesar sus esfuerzos. Cristo salió victorioso de la primera tentación, entonces el enemigo empezó a hacer estratagemas. Intentó nuevamente hacer pecar al Redentor del mundo. Sabía que todo estaba en juego en lo que atañía a él o a Cristo. El que ganara tendría la victoria, sería el vencedor. Todo estaba en juego. Y a fin de abrumar a Cristo con su fuerza superior, acuérdese que Cristo está como humano, ¿sí? En un cuerpo humano. Satanás está como ángel, querubín grande cubridor. Entonces Satanás lo lleva a Jerusalén y lo coloca en las almenas del templo, allá donde está encima, donde está la cúspide. Y continúa acosándolo con sus tentaciones. Y otra vez demandó de Cristo que si ciertamente era el Hijo de Dios, debía dar evidencias, arrojándose desde el pináculo, allá desde la altura vertiginosa en que él lo había colocado. Instó a Cristo a que mostrara su confianza en el cuidado preservador de su Padre, arrojándose del templo. Satanás es un maestro del engaño, ¿no? Eso es el pecado de la presunción. Eso era lo que quería hacer Satanás. El pecado de la presunción está cerca de la virtud que consiste en tener perfecta fe y confianza en Dios. O sea, en pocas palabras, la presunción es la imitación satánica de la fe. Muchas almas se han arruinado en este punto. Satanás trató de engañar a Cristo mediante la adulación. Admitió que Cristo tuvo razón en el desierto al tener fe y confianza de que Dios era su Padre en las más difíciles circunstancias. Luego instó a Cristo para que le diera una prueba más de su entera dependencia de Dios, una evidencia más de su fe, de que era el Hijo de Dios, arrojándose del templo. Dijo a Cristo que si ciertamente era el Hijo de Dios, no tenía nada que temer, pues sus ángeles estaban listos para sostenerlo. Satanás mostró que entendía las Escrituras por el uso que les dio él, como las recitó. Habló como con autoridad, pero utilizando esas Escrituras, torciéndolas, manejándolas a su antojo. Cristo sabía que Dios ciertamente podía sostenerlo. Si le hubiera pedido que se arrojara del templo, y Dios puede intervenir por su Hijo. Pero el hacer eso sin que se lo pidiera, sin que el Señor Jesucristo orara al Padre, y sería poner a prueba el cuidado protector y el amor de su Padre, porque era desafiado por Satanás a hacerlo. No mostraría la fortaleza de su fe, perdería su confianza en el Padre y le sería más bien transmitida esa confianza a Satanás. Por eso el Señor no debía obedecer. Satanás comprendía que si podía prevalecer sobre Cristo, haciendo que se arrojara del templo sin que su Padre se lo hubiera pedido, para probar su derecho al cuidado protector de su Padre Celestial, en ese mismo acto mostraría la debilidad de su naturaleza humana. Así que Cristo resulta vencedor en la segunda tentación. Manifestó perfecta fe y confianza en su Padre durante su duro conflicto con el poderoso enemigo. Tal vez tú y yo podemos tener
desafíos, tentaciones, obstáculos, pero debemos perseverar, salir en victoria con la ayuda del Señor. En la victoria aquí ganada, nuestro Redentor ha dejado al hombre un modelo perfecto para mostrarle que su única seguridad reside en una firme confianza, inconmovible fe en Dios, en todas las pruebas y en todos los peligros. El objeto de Satanás al tentar a Cristo fue el de inducirlo a una atrevida presunción y a mostrar debilidad humana que no lo convirtiera en un modelo perfecto para los suyos. Satanás pensó que si Cristo fracasaba al pasar por la prueba de sus tentaciones, no habría redención para la raza humana y sería completo su poder sobre toda la humanidad. Así que nosotros tenemos que ser precavidos, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser sabios y utilizar la fe. No es que como yo creo en Dios, entonces vamos a poner un ejemplo. En la pandemia no uso tapabocas, no uso desinfectante, no me lavo las manos, no, es que yo tengo fe. Una cosa es la fe y otra cosa es la presunción. Dios nos puede librar de todo virus, eso es verdad. Pero también nos manda que seamos prudentes como serpientes. Así que Cristo es nuestra única esperanza, es nuestro ejemplo. La humillación y los angustiosos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en el desierto de esa tentación fueron soportados única y exclusivamente en beneficio suyo y en el beneficio mío. ¿Sí? En Adán se perdió todo por la transgresión. En Cristo estaba la única esperanza del hombre de recuperar el favor de Dios. El hombre se había distanciado tanto de Dios al transgredir su ley que no podía humillarse a sí mismo ante Dios de una manera proporcional a la gravedad de su pecado. Pero Dios, en comunión con la deidad, pues decide el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, venir a ser nuestro ejemplo en todas las cosas. Cuando vemos humillación en la larga prueba, el ayuno en el desierto para vencer por nosotros las tentaciones del apetito, hemos de tomar esa lección para nosotros mismos cuando seamos tentados. Si el poder del apetito es tan fuerte sobre la familia humana y su complacencia tan tremenda, que nuestro Señor, nuestro Maestro, se sometió a sí mismo a una prueba tal, entonces cuando sintamos la necesidad de mantener dominado ese tema, pues aprendamos de nuestro Señor. Que Dios te dé la sabiduría, la fuerza, el poder para resistir, para mantenerse de parte del Señor. Un abrazo, que Dios te continúe bendiciendo y te fortalezca en este día.